No pasó mucho tiempo para que comenzara la conmoción. Escuché a los perros ladrar a lo lejos y a mis compañeros gritar. Es algo que acostumbran a hacer cuando aparece una presa, indicando que se aproxima hasta cierto punto. Esto para que el compañero designado esté atento. En este caso, era a mí a quien le gritaban. Preparé mi arma centrándome completamente en lo que debía hacer. Estaba listo para cuando la presa apenas hiciera acto de presencia, pero por alguna razón no podía dejar de sentir nervios. Una especie de punzadas en el pecho que me decían que algo andaba mal. Repentinamente, toda la conmoción se detuvo. Y no solo eso. Tal vez mis nervios me traicionaron, pero todo sonido en el bosque pareció desaparecer por unos segundos. Bajé mi arma creyendo que habría sido una falsa alarma, pero pronto escuché pasos en mi dirección, de algo que, por lo que escuché, tendría que ser grande y pesado. Levanté mi arma en esa dirección, pensando que era nuestra presa. Estaba ya casi listo para soltar el disparo. Lo único que faltaba era que aquello se acercara un poco, o al menos hiciera acto de presencia. Cuando finalmente lo vi, me di cuenta de que no solo no era nuestra presa, sino también de que era algo que escapaba completamente de nuestras manos. Apenas pude ver porque los árboles obstruían bastante la luz, además de que no había tanta visibilidad. Pero aquello daba la impresión de ser un primate con características demasiado humanas. Medía aproximadamente 2 metros y caminaba de forma lenta. Lo que me llevó a creer que no era un animal fue la expresión de su rostro, una expresión de furia muy humana. Quedé completamente en shock al ver aquello. Hasta la fecha me provoca un fuerte temor el solo recordarlo, y es que son cosas que uno fácilmente desecharía como inventos o alucinaciones, pero solo basta el toparte con aquello para darte cuenta de que no conocemos ni una pequeña parte de lo que creemos. Sentí como si el tiempo se hubiese congelado mientras veía aquella cosa entrar a la cueva para adentrarse y desaparecer. En ningún momento me moví, hablé, mucho menos accioné el arma. El terror me había envuelto y creía fuertemente que si aquello me descubría, sería mi fin. Cuando sentí que estaba seguro, corrí hacia donde estaban los demás para avisarles sobre lo que había visto. Recuerdo las miradas incrédulas de algunos, pero también las de asombro y terror que otros mostraban, como si el tema no fuera ajeno a ellos. Antes de que dijeran algo, el anciano, mostrando una ligera sonrisa, se acercó y me dijo: «No te preocupes, no te hará daño, solo estaba caminando hacia su hogar». No supe qué responder. Me intrigaba el hecho de que él pareciera conocer de esa cosa, pero las palabras no salían. Algunos de los presentes contaron que no era la primera vez que veían a esa criatura, y según testigos, aquella cueva en efecto era su hogar. No pude escuchar más porque nuestra plática fue interrumpida por una voz gutural en la lejanía. Sin pensarlo 2 veces, corrimos hacia la camioneta para dar marcha lo más rápido posible hacia nuestra comunidad. Estaba claro de que aquello no estaba contento con nuestra visita. Pese a que el anciano dijo que no debíamos temerle, quedó claro que era algo con lo que no queríamos meternos. Para este punto el sol estaba por ocultarse, y debido a lo que nos habíamos adentrado, nos tomaría unas 3 horas regresar. Estuve todo el camino pensando y tratando de saber qué demonios era eso. Había escuchado sobre criaturas de ese tipo en algún punto de mi vida, como el famoso Bigfoot, pero la verdad es que no cuadraba con lo que yo había encontrado. Tan pronto llegué a casa, le conté lo sucedido a mi madre, quien me pidió que hiciera oración para quitarme las malas vibras que se me pudieron haber pegado en ese lugar. Me dijo, al igual que el anciano, que aquello que vino no era más que una de las tantas formas que toman las malas energías para tomar desprevenidos a quienes se adentran en lo profundo del bosque. 2 años han pasado de este suceso y lo recuerdo a la perfección. Hasta hoy, sigo sin saber a ciencia cierta qué fue lo que vi, si aquello sigue ahí, o si por malos azares del destino me lo volveré a encontrar.
Buenas noches, comunidad. Por cuestiones personales, prefiero mantener tanto mi nombre como el lugar donde ocurrió esto en anonimato. Cuando era pequeño, pasaba los fines de semana en una casa de campo con mi familia y abuelos. Solía practicar fútbol y andar en bicicleta por la tarde. Todos los días, más o menos a eso de las 6 de la tarde, manejaba hasta el centro del pueblo y volvía a casa. Uno de esos días tuve que ir a comprar pan siendo ya de noche, porque lo necesitábamos sí o sí para la cena. Mi hora de viajar en bicicleta ya había pasado, y a decir verdad, nunca había andado a esas horas. Eran exactamente las 9 de la noche. De cualquier forma, si había algo que me daba un poco de tranquilidad, era que tenía instalada en la parte trasera de la bicicleta una luz roja que titilaba en caso de que me cruzara con un auto o una persona. Más que nada para que me pudieran ver y así evitar un accidente. Además, conocí el camino perfectamente. Debía ir recto más de 10 cuadras y luego girar a la derecha. En general era un viaje agradable y ligero, pero todo cambió cuando tuve que girar. En el momento que lo hice, no pude evitar tener la desagradable sensación de ser observado. Traté de creer que era alguien observando quién pasaba por la calle a esas horas. Algún curioso dentro de su casa tal vez, y de alguna manera eso me dio un poco de tranquilidad. Pero esta desapareció al cabo de un par de minutos, cuando la sensación volvió y esta vez más pesada. Fue tanto mi miedo que apagué la luz de la bicicleta y apresuré la marcha en un intento por no ser visto. Iba por el borde derecho de la angosta calle de tierra cuando sentí que la rueda delantera se había pinchado o bajado el aire. Aún así no quise detenerme. Ya faltaba poco para llegar a la tienda donde contaré lo que me pasó a los dueños del lugar. Y pensaba que estaba por salir de tal aterradora situación cuando escuché un grito espantoso en mi nuca. El miedo me impidió voltear por más curiosidad que sintiera. Estaba en este punto desesperado, porque la llanta terminó de perder todo el aire. Aquello me desestabilizó. Antes de caerme, salté de la bicicleta y dejándola a un lado me eché a correr de vuelta a mi casa. Cerré los ojos rogando no caer, pero pronto el cansancio llegó, bajando la intensidad de mi carrera. Me senté sobre la acera para retomar el aliento, y luego, un poco calmado, pensé que todo pudo haber sido obra de mi mente y el miedo que imponía aquella calle oscura y vacía. Reí y seguí el paso, volviendo entre trotando y caminando en busca de mi bicicleta. Cuando llegué, me percaté no solo de que la bicicleta no estaba, sino también de que, en el lugar donde caí, estaba sentado un perro. Parecía un dogo argentino, pero con ojos enormes y muy brillosos. Instintivamente aparté la mirada porque había escuchado que no se debe mirar fijamente a los perros. Sin embargo, no me pude contener. El brillo me atraía como si me hubiera hipnotizado. Comencé a caminar hacia él en contra de mi voluntad, y cuando finalmente pude salir del trance, me encontraba lo suficiente cerca como para congelarme sin saber qué hacer. El perro, por su parte, empezó a hacer una mueca simulando una falsa sonrisa y acto seguido se paró en dos patas, haciendo el mismo grito que había escuchado anteriormente en mi nuca. Cuando el animal abrió la boca como si fuera a soltar una palabra, me eché a correr como alma que lleva el diablo. Mi miedo era tal que no sabía hacia dónde estaba corriendo, pues apenas si podía ver unos metros enfrente de mí debido a la oscuridad. Para mi suerte, me crucé con un conocido de mi padre, quien me saludó amablemente preguntándome qué estaba haciendo a esas horas y por qué estaba tan pálido y asustado. El perro me sigue. No sé si es un perro, le dije, completamente asustado y agitado. El conocido de mi padre, a quien llamaremos Carlos, cambió su cara amable de siempre y sumamente preocupado me dijo: «Ay, muchacho, creo que ya sé a qué te refieres. Por el momento sígueme, vamos a mi casa». Carlos me dio agua y esperó a que me calmara para contar con detalle lo sucedido. Después de explicarle, él,
bastante serio, me dijo que aquello pudo ser un cambiaformas, un skinwalker. Siendo honesto, ni me pasó por la mente aquella posibilidad, y eso aclarando que sabía bastante sobre el tema. Tal vez fue por el miedo que ni lo recordé, pero lo que decía Carlos era acertado. Después de eso me llevó a mi casa en su auto, recorriendo el mismo camino que transité para ir a la panadería. Estaba claro que en este punto las compras ya no importaban. Quería regresar a mi casa lo más rápido posible. Gracias a Dios, durante el camino no vimos rastros del perro, y cuando llegamos me despedí de Carlos con un abrazo, agradecido por habérmelo cruzado en el camino mientras corría. Y es que de no ser por él, quién sabe lo que me habría pasado. Más tarde le conté la historia a mis padres, pero no me creyeron del todo, pues creían que algunas partes debieron haber sido parte de mi imaginación. Hasta la fecha, no he vuelto a presenciar algo parecido. Además, trato de andar en bicicleta por la mañana o a mediodía, pero jamás de noche. Gracias por escuchar mi relato. Le mando un saludo a esta gran comunidad. Lo que voy a contar ocurrió en un pueblo de Comondú, Baja California Sur, hace aproximadamente 7 años. En mi pueblo no hay servicios de electricidad, por lo que se cuenta con un generador a diésel como fuente alterna, el cual prenden por las tardes, más o menos de 3 a 10 de la noche. Y bien, era temporada de calor, y para colmo no contábamos con abanico, ni mucho menos aire acondicionado para sobrellevarlo en casa de alguna manera. Debido a esto, mi primo y yo dormíamos en el techo de mi casa, porque al menos hacía viento y de alguna manera se volvía tolerable el calor. Cabe decir que él vive como unas 4 cuadras de mi casa. Como tenía Xbox, jugábamos en su casa hasta que se iba la luz. Después nos marchábamos a la mía, a bordo de nuestras bicicletas para pasar la noche platicando hasta caer dormidos. Esa era la rutina y por lo regular siempre me regresaba a casa media hora antes para alcanzar a cenar. En aquel entonces tendría 19 años y él 22. Cabe decir que me crié en ese pueblo, rodeado de leyendas e historias de todo tipo. Es un pueblo muy viejo y como tal tiene su historia. Durante esos días que volví a casa, solo en medio de la noche, jamás me pasó algo extraño. Las calles estaban vacías al ser un pueblo pequeño. Apenas veías un alma durante el día. Es por ello por lo que me pareció sumamente extraño encontrarme de repente con un tipo alto y delgado parado en la esquina cercana a mi casa. El sujeto llevaba pantalón de mezclilla negro y una camisa blanca con cuello de tortuga. Como lo dije, era extrañamente alto y delgado, rayando en lo enfermizo. A pesar de la sorpresa que me llevé la primera noche, no le presté tanta atención, pues creí que se trataba de alguno de los malandros del pueblo. Sin embargo, comenzó a parecerme extraña su presencia al paso de una semana, y es que cada noche que volvía de la casa de mi primo, lo encontraba en el mismo lugar, en la misma posición. La incomodidad se hacía notoria al pasar a unos 10 metros del sujeto. Sentía como si alguna fuerza me jalara hacia él, como cuando pasas al lado de un barranco y sientes que te vas de lado mientras más te acercas al precipicio. Días después, mi primo me preguntó si había visto al sujeto alto de la esquina, a lo que sorprendido le dije que sí. Y la sorpresa era, debido a que hasta ese momento me comentó del tipo, cuando ya tenía más de una semana que comenzó a aparecerse. Ambos lo describimos igual. No pudimos explicar su procedencia y nos pareció extraño. Como lo dije, es un pueblo pequeño. Es normal que todos nos conozcamos, aunque sea de vista. Entonces la curiosidad nos llevó a ponernos de acuerdo para ir y tratar de saber quién era, preguntándole o reconociéndolo de cerca. Así, la siguiente noche fuimos a mi casa antes de la hora que se iba la luz, faltando 20 minutos para las 10. Después de tomar algunas cosas nos dirigimos a esa esquina y estuvimos esperando por algunos minutos, pero el sujeto no aparecía. «Oye, ¿qué esperas? Sal»,
comenzó a gritar mi primo. A pesar de no tener miedo, su acción me pareció imprudente. Yo solo me mantuve en silencio, alerta ante cualquier signo del sujeto. Faltando 5 minutos para que se fuera la luz, decidimos que lo mejor era irnos. Las veces anteriores lo habíamos visto más temprano, por lo que creíamos que al menos esa noche no se mostraría. Caminamos en dirección a mi casa cuando, al cabo de unos 3 metros, algo me hizo mirar hacia atrás. Ahí estaba, y fue en cuestión de segundos que tuvo que haber salido prácticamente de la nada, pues no había dónde esconderse. Su silueta enferma y delgada era bañada bajo la tenue luz de las pocas casas aledañas. En ese momento pude apreciarlo mejor, mas caímos en cuenta de que no era para nada normal. Tal vez era por la escasa iluminación, pero no se le miraban los pies, las manos ni la cabeza. A pesar de tener frente a nosotros algo que escapaba de toda lógica, mi primo no se acobardó y llevó su linterna hacia el sujeto preguntándole quién era, por qué se aparecía. Se acercó para detenerse a 2 metros del tipo y comenzar a arrojarle piedras pequeñas a los pies para que reaccionara, pero no hubo respuesta. Hago mención de que en aquel entonces mi primo y yo hacíamos senderismo de noche. Practicábamos deporte y corríamos bastante. Estábamos en buena condición física. Lo comento para aclarar que, al salir a altas horas de la noche, era normal encontrarnos cosas extrañas. Por ello no sentimos miedo hasta ese momento. Más bien estábamos alerta, atentos a cualquier movimiento extraño por parte del sujeto. También comentó que mi primo y yo teníamos una regla: jamás salir corriendo en caso de que algo saliera mal. Y si por alguna razón debíamos hacerlo, teníamos que avisar al otro que debíamos correr. Absorto, tratando de encontrar explicación a lo que teníamos frente a nosotros, escuché a mi primo decir: «¡Corre! ¡Corre!». Jamás lo había visto tan asustado, así que sin pensarlo corrí detrás de él, y en ese instante, como si aquello hubiese llamado su atención, aquel ser comenzó a correr detrás de nosotros. Juro que mientras más cerca estaba, su tamaño parecía aumentar. Ya no quise voltear cuando lo tuvimos lo suficiente cerca como para que nos tomara con simplemente estirar su brazo. Estuvimos corriendo por aproximadamente 2 cuadras hasta que aquello simplemente desapareció. Nos encontrábamos sin aliento, sin poder creer lo que habíamos visto. Creíamos que aquello solo ocurría en las leyendas de nuestra localidad, pero no cabía duda de lo que acabábamos de vivir. Mi primo y yo terminamos tan afectados que nos negamos a salir de casa después de las 6 de la tarde por alrededor de 2 meses. Bueno, al menos yo lo hice. La verdad es que sentí que esa cosa, lo que sea que fuese, simplemente se había burlado de nosotros, pues no me cabe duda de que, de haber querido, nos habría alcanzado. Los primeros días después del suceso, no me atrevía ni siquiera a salir al patio de mi casa, y gracias a Dios no lo hice, pues mi primo cuenta que lo vio en 2 ocasiones más. Cierta noche llegó a mi casa diciendo que esa cosa estaba al lado de él, en la parada del camión, que lo quiso agarrar y llevárselo. Creo que el hecho de que se le volviera a aparecer fue que mi primo le dijo esas palabras amenazantes a esa cosa esa noche,